Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas que van a ser 8 en total. Hoy es la primera, de modo que vamos a hacer una introducción al tema y la serie está basada en el libro de Juan. Pero no solamente en el libro de Juan, sino en 7 instancias en las cuales Jesús enseñó acerca de sí mismo, que muchos teólogos le llaman los 7 yo soy de Jesús. Aunque vamos a ver hoy que no fueron las únicas 7 veces que Jesús dijo yo soy, pero son las más largas y las más importantes. Así que vamos a comenzar en la introducción al principio. Yo voy a leerlo tal y como lo escribí, hermano. Voy a tratar de no palabrear mucho. Mi esposa me dijo, por favor, hazlo sencillo. Traté. Les confieso que traté. Pero el tema es profundo, así que no me quería ir muy por encimita, pero tampoco vamos a meternos en la trinchera de Puerto Rico. Vamos a intentar estar en un punto medio. Bien, comienzo a leer la introducción en el nombre de Jesús. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son biografías al estilo grecorromano acerca de Jesús de Nazaret. Son los únicos documentos biográficos confiables en existencia, aparte de las cartas de Pablo, que detallan la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesús. A pesar de que los 4 evangelios se leerían eventualmente a lo largo y ancho del Imperio Romano, cada evangelio usa enfoques diferentes para plantearnos quién es Jesús, y fueron dirigidos a audiencias diferentes. Mateo escribió su evangelio para una audiencia judía, y por lo tanto presenta a Jesús en términos judíos. En Mateo, Jesús es presentado como el Mesías Rey, el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Para Mateo era importante mostrarnos a Jesús como el judío de judíos, lo más grande que ha surgido de la nación de Israel. Para ello, cita infinidad de pasajes del Antiguo Testamento y los parea con diferentes momentos de la vida de Jesús, queriendo probar a los judíos que este era del que se hablaba en las Escrituras. Mateo nos muestra lo que Juan nos confirmaría luego, pues la salvación viene de los judíos, como dice en Juan 4:22. Y en efecto, la salvación viene de los judíos. Marcos, por su parte, escribió su evangelio para una audiencia romana, y por lo tanto su evangelio está lleno de acción. Se lee rápido y no tiene mucha palabrería. Sin embargo, lejos de presentar a Jesús como un emperador triunfante al mando de un poderoso ejército, Marcos lo presenta como el siervo sufriente, el Hijo de Dios hecho hombre para morir por nuestros pecados. Para Marcos era importante que viéramos el lado humano de Jesús. Él nos vino a buscar no montado en un caballo blanco ni con una corona de oro, sino montado en un burrito y con una corona de espinas. Marcos nos muestra lo que el escritor de Hebreos luego confirmaría. Y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Permítanme un momentito aquí, que me fui un poquito más para adelante. Muy bien. Lucas, en cambio, escribió su evangelio para un hermano griego, educado y rico, llamado Teófilo, al cual también le dedicó el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, Lucas, siendo él mismo griego, usa sensibilidades griegas para presentar a Jesús como el Salvador y Redentor de la humanidad. En Jesús, la humanidad empobrecida y perdida a causa del pecado y la rebelión puede volver a la casa del Padre. Para Lucas era importante resaltar la perfección moral del Hijo del Hombre y a su vez su gracia, estoy en la página 2, su gracia y misericordia y poder para salvar a los que estábamos lejos de ser perfectos, nosotros. Jesús era la personificación y consumación
del sumo bien que buscaban los griegos a través de la filosofía y la idolatría. Si usted ha estudiado un poquito de filosofía, aunque sea un poquito, usted sabe que la filosofía griega se basaba en la búsqueda del sumo bien, cualquiera que fuera el sumo bien. Y eso era un ideal altísimo en la filosofía. De hecho, era el ideal más alto, encontrar el sumo bien. Lucas, como era griego y le estaba escribiendo a un hermano griego, utilizó las sensibilidades griegas para decirle a Teófilo que Jesús era el sumo bien. Lucas, volví al papel, Lucas nos enseña el ideal más alto y perfecto del amor al mostrarnos el palpitar del corazón de Jesús en estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. Sin embargo, Juan escribió su evangelio para la iglesia y presenta a Jesús como Dios mismo. Él es la palabra viva, el verbo creador hecho carne humana. ¿De dónde yo saco esto? No puse la cita, pero si usted ha leído el evangelio de Juan, usted sabe que dice que Jesús en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que nada de lo que ha sido creado fue creado sino por medio de él. Y va al verso 14 y dice: este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelvo aquí al papel. Mientras los primeros 3 evangelios presentan muchos milagros y hechos de Jesús, Juan nos presenta un fuerte contraste y se enfoca mucho más en su naturaleza divina y en sus palabras trascendentales. Hay mucho más diálogo en Juan, muchísimo más que los otros 3. Los otros 3 evangelios, llamados sinópticos, pues hacen una sinopsis o resumen de la vida de Jesús, también muestran su deidad. Sin embargo, en Juan, la divinidad de Jesús está presentada de manera mucho más explícita. Por esta razón, muchas de las aseveraciones más poderosas y radicales en los evangelios acerca de la deidad de Jesús provienen de este evangelio de Juan. En Juan es donde se nos muestra de manera explícita la razón de Dios para enviar a su Hijo como un ser humano a este planeta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el próximo verso es igual de importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16, 17. De modo que, para establecer sin lugar a duda la divinidad de Jesús, Juan resalta uno de los títulos que Jesús usaba constantemente para referirse a sí mismo. Este título era el nombre propio de Dios. Y ahora vamos a empezar a entrar en materia. Según se lo reveló Dios mismo a Moisés en la zarza ardiente. ¿Y cuál era este nombre? Yo soy el que soy. Veamos algunos pasajes en los cuales Juan nos muestra a Jesús como el yo soy el que soy del Antiguo Testamento. Así que agárrense de aquí para adelante, porque vamos a ver unos pasajes de la Escritura que quizás usted no lo había visto de esa forma, pero que Jesús estaba de manera clara y específica estableciendo su divinidad. De modo que, ¿verdad? Como preámbulo al preámbulo, si usted alguna vez escucha a alguien diciendo que Jesús nunca se proclamó Dios, nunca se llamó Dios a sí mismo, ¿verdad? Los musulmanes están en esta pregunta muchísimo. Si Jesús era Dios, ¿dónde fue que Jesús dijo en la Biblia: yo soy Dios, adórenme? Los testigos de Jehová, cuando tocan a su puerta, gente muy buena, muy amable, pero ellos van a presentar el mismo argumento. Si Jesús dijo que era Dios, ¿dónde es que está diciendo que Él es Dios? Pues en estos pasajes. Lo que pasa es que hay que entender la Escritura. Y hay que entender lo que está detrás de la Escritura para saber qué fue lo que dijo el Señor.
Primer verso que vamos a ver en esta noche, Juan 4, 25 al 26. Lo que está siguiendo el papel está escrito, no lo tienen que buscar. Verso 25, le dijo a la mujer samaritana, si usted ve que pongo cosas en paréntesis, es para aclarar el contexto. Le dijo a la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjense que subrayé eso y lo puse en bold por una razón. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es importante fijarnos en el contexto. La samaritana le dijo a Jesús que el Mesías mismo vendría a enseñarles y luego Él le dice a ella, yo soy, cumpliendo lo que dice el Salmo 25:8. ¿Y qué dice ese Salmo? Mira lo que dice. Bueno y recto es Jehová. ¿Quién? Jehová. Por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. De modo que cuando Él está diciendo a ella, yo soy el que habla contigo, habiéndole ella dicho a Él, el Mesías nos va a enseñar todas las cosas, Él está proclamándose a sí mismo, Jehová, el que vendría a enseñar todas las cosas. Juan 16, 19 al 20. Me puedo detener en cualquier momento, ¿sabe? Y hacerme preguntas. Porque a pesar de que lo hice tipo conferencia, es una clase, y si usted me tiene que preguntar lo que sea, me detiene, me pregunta. O si tiene algún comentario, también lo puede hacer. ¿Está bien? Juan 6, 19 al 20. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. De nuevo, vamos ahora en la página 3. De nuevo, veamos el contexto. Jesús primero camina sobre el mar y luego les dice, yo soy. Demostrándoles a sus discípulos lo que dice Job 9:8. Él, o sea Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién dice que anda sobre las olas del mar? Dios. Y también lo que dice el Salmo 89, 8 al 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién? Jehová, Dios de los ejércitos, ¿cierto? ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. De modo que ¿quién caminó sobre las aguas allí? Yo soy Jehová, el que sosiega las ondas del mar. Por eso es que hay que entender la escritura, porque si usted lo lee por encima, se le pasa por encima también lo que está pasando. Hay que ver el contexto. Algo que yo quiero tratar de implementar en estos 8 estudios que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer esto. Yo sé que esto es difícil, pero vamos a intentar ver la escritura como la hubiera visto un judío del primer siglo. Vamos a tratar de sacarnos 1800 años de tradición y de doctrina y de enseñanza, sacarnos de la cabeza eso, porque esos son unos filtros que no nos permiten ver las cosas tal y como se quieren enseñar. Un judío del primer siglo, cuando escuchaba yo soy, no escuchaba meramente una autoidentificación. Si una persona decía yo soy, ellos entendían claramente qué es lo que esa persona estaba diciendo. Y no era, este soy yo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver allá mismito. Juan 8, 23 al 25, luego 28, luego 56 al 59. Empezamos en el 23. Y les dijo, Juan 8, 23. Verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Para empezar les está diciendo de dónde viene. ¿Ok?
piense esto de la manera como un judío del primer siglo lo hubiera escuchado. Si alguien está diciendo yo soy de arriba, ¿qué es lo que está arriba? Los cielos. Por lo tanto, Jesús está reclamando que su lugar de procedencia es el cielo mismo. Vaya viendo conmigo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ajá, ¿y de dónde eres? Acaba de decir, es de otro lugar, de arriba, del cielo. Verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos le hicieron la pregunta que quizás usted lo hubiera hecho. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Mantengan eso acá en la mente. ¿Qué es lo que desde el principio les dijo Jesús? Vamos a ver en un ratito qué fue lo que Él dijo desde el principio. 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Que yo soy quién? Escuchen. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 56. Y esta es la respuesta a todas las veces que Él dice lo que ya yo les he dicho que soy. ¿Okay? 56. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Ok, si usted ha leído el pasaje de Abraham, ¿okay? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que iba a ver? ¿Qué? ¿El día de quién? El día de Jehová. Su día. Se refiere, los judíos de ese tiempo estaban entendiendo que hablaba del día del Señor. Y este es un concepto bien claro en el Antiguo Testamento. Y siempre que se habla del día del Señor, se habla de Jehová. No hay otro personaje en el Antiguo Testamento del cual se diga el día del Señor. Que se habla de Jehová. Y Él está diciendo, Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces, le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No queda duda de lo que Él está diciendo, ¿verdad? Como yo sé que los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo, verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vamos a ver el cerito. Una vez más, el contexto es sumamente revelador. Jesús no está utilizando la frase yo soy meramente como una manera de autoidentificarse. Más bien, con toda la intención, Jesús se aplica a sí mismo el nombre propio de Dios, yo soy, para mostrarles a los judíos con los que hablaba quién Él era realmente. El texto nos evidencia de manera clara que ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciéndoles de sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Juan nos relata que tomaron piedras para apedrearlo. De nuevo, tratemos de ver esto como un judío del primer siglo, especialmente los fariseos y los maestros de la ley y los escribas que conocían a perfección de adelante para atrás y de atrás para adelante las escrituras. Si ellos hubieran pensado que Jesús estaba diciendo yo soy como en este soy yo, autoidentificándose, ellos hubieran dicho tú estás loco, chico. Pero no, ellos entendieron exactamente qué Él estaba diciendo. Él estaba diciendo que antes de que Abraham siquiera existiera, yo soy, ¿ok? Tomando y apropiándose un nombre, el nombre propio de Dios. Y ellos, ¿verdad? Como sigo leyendo aquí, en efecto, desde el punto de vista humano y teológico judío, lo que Jesús estaba diciendo era una blasfemia, ciertamente. Sin embargo,
Sin embargo, aquí está el gran sin embargo de todas estas aseveraciones de Jesús. El Padre demostró que Jesús decía la verdad acerca de sí mismo. ¿Cómo? Resucitándolo de entre los muertos. Ratificando de este modo que Jesús era en efecto el mismísimo yo soy que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Por eso es, hermanos queridos, que cuando nosotros leemos estos pasajes de la Escritura y gente viene a poner en duda lo que está escrito o no lo pueden creer, usted simple y sencillamente va a utilizar el mismo método que utilizaron los apóstoles originales y la iglesia primitiva. Ah, no hay problema, tú no lo quieres creer, chévere, pero yo lo vi morir y lo vi también vivo a los 3 días. Ese es mi argumento. Jesús resucitó y por lo tanto, como Jesús resucitó, todo lo que él dijo acerca de sí mismo es cierto. Porque si el Padre hubiera considerado a Jesús un blasfemo, lo hubiera dejado en la tumba. Pero cuando el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, le confirmó a todo el mundo que Jesús estaba diciendo la verdad acerca de sí mismo. O sea que cuando Jesús se estaba llamando yo soy, cuando el Padre lo escuchaba, él no decía, este es blasfemo, este hay que matarlo, este hay que consumirlo, le llamas del infierno. No. Cuando el Padre escuchaba a Jesús diciendo yo soy, el Padre en el trono decía, es verdad, Él es. Él es. ¿Eh? Bien, vamos entonces a Juan. Vamos a Juan 13. Me fui por aquí un momentito, discúlpenme. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda mi traición y muerte, para que cuando suceda creáis que yo soy. Aquí, sígame bien. Lo voy a leer de nuevo. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda mi traición y muerte, para que cuando suceda creáis que yo soy. Aquí Jesús no solo se atribuye el nombre propio de Dios, sino que también reclama tener omnisciencia, uno de los atributos de Dios. Desde ahora se los digo para que cuando ocurra sepan que yo soy. Juan 18, 4 al 6. Este me da hasta risa. Este está brutal. Juan 18, 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó a encontrarse con la turba que lo buscaba y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Chequense lo que dice el 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué poderoso. Así que, él no estaba autoidentificándose diciendo, ah, sí, ese soy yo, aquí estoy, cójanme. No, él les dijo, yo soy. Y ellos cayeron patas para arriba. Jesús no tenía siempre esos momentos de manifestación de gloria. Fueron pocos. De hecho, que yo me acuerde, 2. El primero en el monte, cuando de repente se quitó el velo de su carne y le permitió a los 3 apóstoles que estaban allí ver quién él era. De momento, la transfiguración, de momento se removió el velo de carne. No literalmente, no dejó de ser humano, pero de momento trascendió su humanidad y ellos vieron su gloria, que dice que gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de momento, ¡fup!, se la puso de nuevo y no había nadie allí. Y el segundo es este. Cuando les dice yo soy, ellos caen patas para arriba. No perdamos de vista el drama de esta escena. Jesús, a punto de ser entregado a la turba que lo buscaba para arrestarlo, demuestra una vez más poseer omnisciencia, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir.
Si por alguna razón alguien le dice, no, porque es que Jesús era profeta también, sí, pero los profetas nunca saben todas las cosas. A los profetas se les da por cuentagotas la revelación. Aunque usted vea a un profeta profetizándole a todo el mundo, así te dice el Señor, así te dice el Señor, así te dice el Señor, y todo lo que diga, la gente se cae patas para arriba, empieza a llorar, ay, ese varón me lo dijo todo. No te dijo todo. El Señor le mostró un chispito. Pero de Jesús se dice, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir. En este momento, otra vez Jesús muestra omnisciencia, que es un atributo de Dios. Además, al mencionar su identidad como el yo soy, ellos cayeron ante su presencia divina, como lo hicieron Isaías, Ezequiel y el propio Juan en el libro de Apocalipsis, cuando estos profetas vieron y escucharon a Dios. Ellos tuvieron de manera muchísimo más suavecita la misma reacción que tuvo Daniel. Se me olvidó poner Daniel. Daniel, cuando vio al ángel de Jehová y cayó patas para arriba como un muerto, dice la escritura. Ezequiel lo vio en su trono, cayó patas para arriba como un muerto. Isaías lo vio y lo escuchó, no cayó patas para arriba como un muerto, pero por poco, porque dice, ay de mí que soy muerto, porque he visto, con mis ojos han visto a Jehová el Rey. Y Juan, cuando lo vio en su gloria, en Apocalipsis dice que cayó patas para arriba como un muerto. Eso le pasó a estas personas aquí. Se cayeron patas para arriba cuando vieron, aunque fuera un atisbo, de la gloria de yo soy. ¿Cuántos están gozando hasta ahora? Estamos arrancando nomás. De modo que el Evangelio de Juan establece sin lugar a dudas que Jesús usaba el nombre propio de Dios para referirse a sí mismo, apropiándose del título divino más santo para el pueblo de Israel y generando intensa polémica entre los que lo escuchaban, al punto de llevar a las élites religiosas a querer matarlo por causa de ello. Sin embargo, estos lugares no son los únicos en el Evangelio de Juan donde Jesús se autoproclama yo soy el que soy. Hay 7 extensos pasajes en los cuales nuestro Señor se revela a sí mismo como el yo soy en una luz más íntima y personal, no solamente tomando para sí mismo el nombre de Dios, el nombre personal de Dios, sino aplicándose símbolos que los israelitas entendían como actos de salvación, cuidado y provisión de Dios para ellos. Dicho de otro modo, Jesús se autoproclama Dios y se declara a sí mismo como el único que puede salvarnos, cuidarnos y proveernos lo que necesitamos. Eso es lo que él hace en los 7 yo soy, que vamos a empezar a ver desde la semana que viene. Cuando Jesús se autoproclama yo soy el que soy, pero a la misma vez nos dice que Él es el único que nos puede proveer eso que vamos a ver. El único. Y si usted lee bien la escritura, y lo vamos a, desde la semana que viene vamos a tener también referencias del Antiguo Testamento a Tojender, vamos a ver que el único que se planteaba a sí mismo como la fuente absoluta de toda necesidad del pueblo de Israel era Jehová. No había otro. ¿Ok? Era Jehová. Bien, vamos a la segunda parte del estudio de hoy. Trasfondo escritural del nombre yo soy en el Antiguo Testamento. Usted va a ver que vamos a tener muchas referencias del Antiguo Testamento a pesar de que estamos hablando del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Lo vamos a leer en este párrafo introductorio. Jesús todo lo hacía basado en 2 cosas: las instrucciones directas de su Padre y las profecías mesiánicas halladas en las Escrituras. Jesús no improvisaba ni hacía las cosas por las emociones del momento. Juan mismo nos testifica esto en los siguientes pasajes de su Evangelio. Juan 5, 16 al 21, 30, 36, 6, 38, 7, 16 y 8, 28. Léalos usted. Me había así tentado a ponerlos, pero si no, extenderíamos el estudio como media hora más. Y de todas maneras no es lo que estamos hablando. Pero léalo, si quiere darse un banquetazo, lea esos pasajes. Tome en consideración que cuando Jesús
tomaba los nombres y títulos del Dios de Israel para aplicárselos a sí mismo, los tomaba de las escrituras judías, lo que los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. Por eso es que vamos a ver mucho Antiguo Testamento, además de estar viendo los pasajes de Juan. ¿Por qué? Porque ¿de dónde Jesús sacaba esas imágenes? De las escrituras. Ahora, ¿qué escrituras tenía Jesús? ¿Cuáles eran las escrituras que Jesús leía? El Antiguo Testamento. Para Jesús y los primeros apóstoles y la iglesia primitiva, las escrituras no eran el Nuevo Testamento porque no existía el Nuevo Testamento. Las escrituras eran el Antiguo Testamento. De modo que es importante estudiar el Antiguo Testamento para entender qué es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Ves? Cuando se autoproclama Dios, usando yo soy, y también las imágenes que utiliza para enseñar acerca de sí mismo. Así que vamos a ver bastante Antiguo Testamento. Esa era la razón por la cual los líderes religiosos judíos se enojaban tanto con él, porque sabían lo que las escrituras decían. Pero Jesús sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Él quería revelarle su verdadera naturaleza por medio de las escrituras. Vamos a la penúltima página. Por lo tanto, para ver el trasfondo escritural del nombre Yo Soy el que Soy, tenemos que ir al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo. Está ahí, si lo está leyendo del estudio, si no, va a ir un momentito a la Biblia, el libro de Éxodo. Los de Zoom, los hermanos de Zoom, ¿se están gozando? ¿Y? Gloria a Dios. Los de Zoom. Okay. Está bien, todo el mundo está en Zoom. Está zumbándose esta palabra chévere. Éxodo 3, versos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si no me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Tome en consideración, esto no lo añadiste, puede leer el verso por su casa, el capítulo en su casa. Aquí Jehová está llamando a Moisés por primera vez en la zarza ardiente. ¿Ok? Entonces, él tiene un diálogo interesante con Moisés, entre los cuales, ¿verdad? Moisés primero le dice: no, Señor, pero es que ¿cómo yo voy a hablar al pueblo de Israel? Y él le dice: tranquilo, Bobby, tranquilo. Ve y háblale de mi parte, y esta es la señal que te voy a dar, Cuando tú los saques de Egipto, van a venir a este monte y me van a adorar. Él le dice: chévere, muy bien, pero ¿cómo yo voy a hablarle al faraón para que lo saque? No hay problema. ¿Qué tienes en tu mano? Esta vara, tírala. Ok, se le convirtió en serpiente. Cógela de nuevo. Muy bien, chévere. Entonces, Moisés le dice: ok, tremendo. Pero entonces, cuando yo vaya a mis hermanos de los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten: muy bien, ¿cómo se llama? ¿Qué le voy a decir? Bien importante, de nuevo, póngase en la cabeza de un judío antiguo. ¿Ellos vivían dónde? Los judíos, cuando Moisés fue llamado, en Egipto. Ellos estaban acostumbrados a que los dioses que ellos adoraban se veían en estatuas. Iban a templos y había una imagen, había algo tallado en la pared y se sabía el nombre de esa deidad. Por lo tanto, los judíos, Moisés está pensando como un judío idólatra, porque los judíos eran idólatras en Egipto. Le está diciendo: ok, chévere, ¿cuál es tu nombre para que yo se los diga? Para que ellos te puedan identificar entre el reguerete de dioses que hay en Egipto. Entonces, él le dice en el verso 14: y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En este momento usted pensará que de momento los cielos se abrieron y cayó granizo y tan, tan, tan. Pero pensemos un momentito en el nombre Yo Soy el que Soy.
no es un nombre climático, ni es un nombre rimbombante, nada por el estilo. Usted pensaba que Dios le iba a decir, soy el creador del universo, o soy qué sé yo, soy el creador de las montañas, el hacedor de los valles, yo soy el que hizo el agua y creó los abismos, como lo vemos en Job, que se describe Dios a sí mismo, ¿verdad? No, imagino que Moisés hizo como que piu, 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 piu. Yo soy el que soy. Ok, muy bien. Entonces le sigue diciendo Dios, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién lo envió? Yo soy. Bien. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, de paréntesis Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Sabroso, ¿verdad? Ok, hay varios puntos importantísimos aquí. Yo soy el que soy, es la expresión hebrea, Ejie, Asher, Ejie. Yo no sé hebreo, así que lo que pude estudiar es que Ejie es una variación del verbo ser en hebreo. Asher es una autoidentificación, ¿ok? Ejie, ¿ok? Soy quien soy, es literalmente lo que significa. Que también puede ser traducida como yo seré el que seré. Por lo tanto, el nombre de Dios típicamente se traduce yo soy el que soy, pero literalmente, gramaticalmente en hebreo, Ejier, Asher, Ejier, lo que significa es yo seré quien seré. Pero ambas traducciones son correctas. Se le puede llamar yo soy el que soy o yo seré el que seré. Y eso tiene poderosas implicaciones que vamos a ver ya mismo en un pasaje de Apocalipsis. Exacto, Dios no tiene tiempo. Yo soy el que soy y seré el que seré. De hecho, no lo añadí aquí, pero también una de las cosas que estudié dice que Ejier, Asher, Ejier, cuando se ve una expresión, la expresión completa, es como si fuera un infinitivo en el idioma español. ¿Sabes que los verbos infinitivos no tienen tiempo? Son eternos. Por ejemplo, decir ser no dice tiempo, ni estar dice tiempo. Simplemente es infinitivo. Está ahí encerrado en sí mismo para toda la eternidad. No quiero entrar, ¿verdad?, en una clase de gramática, pero eso es básicamente lo que significa. Punto 2. Dios le reveló a Moisés su nombre personal. Esto es bien importante. No solamente sus títulos divinos, como lo son Elohim, que significa Dios, Adonai, que significa Señor, y El Shaddai, que significa Dios Altísimo o el Altísimo. Dios quería tener una relación personal con Moisés y con su pueblo Israel. Por lo tanto, les reveló su nombre propio. Como Dios lo que quería era tener una relación personal con ellos, no les dio solamente sus títulos, le dio su nombre. Porque, por ejemplo, si yo quiero, vamos a suponer, yo cuando estaba conociendo a Yajaira, si yo le hubiera dicho, ella me pregunta cuál es tu nombre, yo le hubiera dicho, mi nombre es Doctor Joel Seda Orona, pero me puedes decir doctor. Eso es bien impersonal. Ese es mi título académico, yo no soy doctor, pero suponiendo, ¿verdad? O si alguien me pregunta, ¿cuál es tu nombre, varón? Yo soy el reverendo Joel Seda. Pero me puedes decir apóstol. Eso es bien impersonal, Yo no soy apóstol, para que por lo tanto, Dios le pudo haber dicho a Moisés, yo soy Elohim, Adonai,
El Shaddai. Pero no le mostró sus títulos, le mostró su nombre. Porque eso es lo que hace alguien cuando quiere tener una relación con otro. Le dice su nombre propio. Eso fue lo que hizo el Señor con Moisés. Punto número 3. El nombre personal de Dios no está ligado a la creación natural. Esto es súper importante también. El nombre de Dios no lo revela como un Dios del fuego, del agua, de los aires, de la tierra, de la lluvia, de las cosechas, de las tormentas, de las estrellas, del inframundo, de la fertilidad, de la guerra, de la muerte, de la vida, etc. Cuando Dios le habló a Moisés su nombre, no era uno de los dioses de Egipto, ni uno de los dioses cananeos, ni uno de los dioses babilónicos, que están íntimamente relacionados con las funciones, entre comillas, que tienen. El Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios de la muerte, etcétera, etcétera. No. Él simplemente es. Eternamente ha sido, eternamente es y eternamente será. Como dice Apocalipsis 1.8, ¿se acuerda que le dije que Ejier Asher Ejier es tanto yo soy el que soy como yo seré el que seré? El apóstol Juan nos lo tradujo en Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es lo que significa yo soy el que soy, el que es y que era y que ha de venir. Él es y será exactamente todo lo que necesitamos y necesitaremos. Por eso es que su nombre no es yo soy el Dios del fuego, o yo soy el Dios de la lluvia, o yo soy el Dios de la fertilidad. Porque cuando el pueblo de Israel necesitó fuego, Él fue el Dios del fuego para ellos. Y cuando necesitó lluvia, Él fue el Dios de la lluvia para ellos. Pero también cuando necesitaron que fue el Dios del viento, fue el Dios del viento que abrió el mar. Y cuando necesitaron que fuera el Dios de la guerra, Él fue el Dios de la guerra. ¿Por qué? Porque Él es todos esos y mucho más. Amén. Él es, Amén. simplemente es. Amén. Amén, eso merece un aplauso. Así que la maravilla del nombre yo soy el que soy es que es lo que necesitemos que Él sea, excepto nuestro juguete. Él no va a ser un genio en una botella, ni tampoco va a ser una máquina de Coca-Cola, ¿ok? Que por $1.50, ahora es $1.50, antes era una peseta, ¿verdad? Podemos tener una Sprite o una Coca-Cola o lo que sea. Ni tampoco el genio de la lámpara que nos concede 3 deseos. Él es todo lo otro menos eso. Él no es eso. Ese Dios es los dioses de Egipto, que lo invocaban a través de rituales y el Dios se presentaba y tenía un trance y veían a los dioses y a las diosas, pero esos son dioses ínfimos. El próximo punto, el nombre personal de Dios revela su naturaleza y su carácter. Él es el eternamente existente en sí mismo. Eso parece un trabalengua, pero eso es una fórmula teológica, filosófica, que describe al Dios de Israel, el nombre del Dios de Israel. Déjame repetírselo. Él es el eternamente existente en sí mismo. Dicho de otra manera, Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Eso es lo que significa. Él se conoce a sí mismo perfectamente. Está perfectamente en control de sí mismo. Por eso es que no acabó con nosotros todavía. Tiene perfecto y absoluto dominio y conocimiento de todo. Es soberano y capaz de hacerlo todo cuando quiera. Esos son sus atributos.
No necesita de nuestra ayuda ni consejo. Ni podemos impresionarlo ni coaccionarlo a hacer nada. Eso también es sumamente importante. Nosotros no podemos torcer el brazo a Dios. Qué bueno. Porque si Él nos concediera todo lo que nosotros quisiéramos, posiblemente, como predicaba Pastor Joshua Goodman, nos hubiera dado algo que nos hubiera hecho daño. Una bendición, pero no hubiéramos estado listos para recibirla. La otra noche, ¿cuándo fue? El otro día estábamos en casa del Pastor Junior y Pastora Miriam, y en un momento de la conversación que estábamos teniendo, yo le dije a mi esposa, le dije, si tú me hubieras conocido 5 años antes del momento cuando me conociste, me hubieras dicho fosa. ¿Sí? Porque yo conocí a mi esposa en el momento cuando yo podía casarme. 5 años antes de eso, olvídate de eso. Por eso es que el Señor nos permite que las cosas ocurran en el momento cuando estamos listos para que ocurran. De la misma manera, si Dios nos hubiera enviado a Isaac inmediatamente después que nos casáramos, hubiera sido igual de amado, pero hubiéramos tenido un montón de situaciones porque económicamente teníamos que estabilizarnos primero para tener un hijo. ¿Ve? Así que gracias a Dios porque Él sabe cuándo hacer las cosas. Lo que está subrayado al final de la página 5. Por lo tanto, Él es libre para elegir tener una relación de paternidad y amistad con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, pues no necesita que los satisfagamos. Eso es importante, por eso es que Dios, nuestro Dios, es eternamente existente en sí mismo. Él no necesita ser nuestro Padre y nuestro amigo para que le demos placer y satisfacción. Él ya está en sí mismo completamente satisfecho. ¿Por qué? Porque Él ama a su Hijo y su Hijo lo ama a Él. Él ama a su Espíritu y su Espíritu lo ama a Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dan amor, satisfacción y placer el uno al otro. No necesitan de nosotros para eso. Y si hubieran estado así por toda la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin nosotros, hubieran estado perfectamente satisfechos también. Porque se satisfacen en sí mismos. Él está completo en sí mismo. Lo único que Él espera a cambio es nuestro amor, lealtad y obediencia. Realmente es lo único que podemos ofrecerle que Él ya no tenga. Todo lo demás Él lo tiene. De hecho, hay una canción que voy a montar eventualmente con el Ministerio de Alabanza, viejita, pero bien bonita, que dice: si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración. Él tiene sus ángeles, millares sobre millares sobre millares sobre millares sobre millones sobre millones sobre millones de ángeles. ¿Usted cree que el Señor necesita que la hermana Angie, el hermano Joel, el hermano Gaby, la hermana Itza, pastor, los hermanos que aquí cantan en la iglesia, le cantemos canciones? ¿Usted cree que Él necesita eso? No, hermano, no se lo crea. Nosotros necesitamos hacerlo para que nuestro espíritu reconozca su grandeza. Pero Él no es egocéntrico ni ególatra. Él no necesita: adórenme porque yo soy grande. No, hombre, no. Él se tiene a sí mismo. Él tiene su espíritu. Su Hijo está sentado a su derecha. Él no necesita de nosotros, pero Él nos ama. Esa es la diferencia. Que como nos ama, Él tomó la decisión de ser nuestro Padre y de ser nuestro amigo. Lo único que Él espera de nosotros es que le seamos fieles. El último punto antes del párrafo final. Decimos muy a tiempo, muy bien. Además de yo soy el que soy, Él también se llama Yahweh. Traducido en nuestra Biblia Reina Valera como Jehová.
Dicho sea de paso, la traducción Jehová es una mala traducción. Es una mala traducción. Se ha podido comprobar a través de la lingüística que el nombre Jehová surge en la época medieval, cuando los monjes católicos estaban traduciendo la Biblia del hebreo y no entendieron unos puntitos que se le ponían y rayitas a las consonantes hebreas. Toma en consideración que el idioma hebreo, al igual que el idioma árabe, no tiene consonantes. Las consonantes se asumen por el contexto. Perdóname, GB, no tienen vocales. Las vocales se asumen por el contexto. Por eso es que hay muchos pasajes que pueden significar 500 cosas diferentes de acuerdo a dónde se pongan las vocales. Entonces, en la Edad Media, unos eruditos hebreos llamados masoretas empezaron a idear un sistema de puntos y rayas que eran las vocales para ayudar a los lectores a saber qué era lo que se supone que decía ahí. Pero los traductores católicos no entendieron que hay ciertas palabras en el hebreo que se le ponen unos puntitos pero significan otras consonantes. Entonces ellos asumieron que las vocales que estaban allí eran E o A. Y entonces idearon el nombre Jehová o Jehová, que se traduce Jehová en español. Pero la realidad del caso es que Jehová es una mala traducción. El nombre que deberíamos utilizar, y yo les propongo a ustedes que de ahora en adelante utilicen ese nombre, incluso cuando lo lean en Reina Valera, es Yahweh. Ese es el nombre de Dios, Yahweh. ¿Ok? Pero sin la A. Sin A. Sin la A. Sin la A. Yahweh. Sin la A. Ah, sí. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo como los hebreos lo traducirían. La H suena como una Yahweh. Pero puede decirle Yahweh o Yahweh, no importa. ¿Ok? De modo que ese nombre viene de las 4 consonantes hebreas YHWH. Y significa yo soy. De modo que Yahweh significa yo soy. Sígame ahora. ¿Por qué esto es importante para nuestro estudio de Jesús en el Evangelio de Juan? Cuando empecemos a estudiar los 7 yo soy de Jesús, sustituya yo soy por Yahweh. Y las escrituras se abrirán ante sus ojos. Verá clara e irrefutablemente la divinidad de Jesús de Nazaret en toda su gloria. Por ejemplo, vamos a hacer el experimento ahora. Cuando vayamos a leer yo soy la luz del mundo, sustituye yo soy por Yahweh. Yahweh, la luz del mundo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yahweh, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yahweh, la luz del mundo. Cuando estamos hablando de la luz del mundo, estamos hablando de Yahweh mismo, que es el iluminador de la humanidad. Eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios mismo se presenta como la luz. Pero cómo Jesús toma esa imagen cuando él habla del pastor. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yahweh, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Cuando hablamos, exacto, Salmo 23, Yahweh es mi pastor y nada me falta. Cuando veamos, por ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yahweh, la vid verdadera. Así que vamos a hacer ese experimento. Usted va a ver qué maravilloso es el Señor cuando nos revela su identidad. Último parrafito. Jesús de Nazaret es Yahweh. Yo dije, Jesús de Nazaret es Yahweh. Sin lugar a dudas. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Filipenses 2:9. Cuando yo vi esto, se me cayó la quijada del piso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Traducción: el Padre restituyó a Jesús a su posición como el Altísimo, el Shaddai,
le exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, cuando Jesús resucitó, el Padre lo tomó y lo volvió a poner en su posición original de El Shaddai. Porque cuando se exalta a alguien hasta lo sumo, ¿qué hay más arriba de lo sumo? Nada. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo realmente es: el Padre tomó a Jesús y lo proclamó el Altísimo. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Nosotros leímos en Éxodo que yo soy el que soy y Yahweh iban a ser el nombre eterno de Dios por el cual se le conocería por todas las edades. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yahweh, el nombre propio de Dios, el cual es el nombre eterno de Dios por todas las edades. Así que, poderosísimo, estudiemos su gloriosa naturaleza divina a través de las palabras del Evangelio de Juan y gocémonos por tener un Salvador tan grande. Porque Él es el que es. Jesús es el gran yo soy. Aleluya. Amén. Así que vamos a terminar con esto. Estamos súper a tiempo, hermano. Vamos a terminar antes de las 9, ¿sabes? Yo no lo añadí aquí porque no lo quería extender demasiado. Pero ya que tengo un tiempito, quiero decirle esto, que posiblemente lo añada en alguno de los otros estudios. Nosotros le decimos a Jesús, usualmente, ¿cómo le decimos a Jesús? ¿El qué? El Señor. El Señor. Si le decimos el Mesías, pero usualmente nosotros acá en Occidente utilizamos la traducción griega, el Cristo. Es lo mismo. Pero de la manera como más llamamos a Jesús, si no le llamamos su nombre, es el Señor. O nuestro Señor. Cuando los hebreos escribían el nombre de Dios, como vimos aquí, utilizaban 4 consonantes, YH, WH. Pero en el texto hebreo se ponían unos puntitos encima de las 4 consonantes para decirle al lector: no pronuncies el nombre de Dios, es muy santo. Porque ellos tenían miedo de invocar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, cuando veían esos 4 puntitos, ellos decían o Adonai, que significa el Señor, o le decían Elohim, que significa Dios. Ahora, cuando los hebreos fueron esparcidos por las tierras griegas, esa generación de israelitas no hablaba hebreo, ¿ok? Y hablaban griego. Por lo tanto, ¿qué hubo que hacer? Se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, de hebreo a griego. Esa traducción se llama la Septuaginta, ¿ok? ¿Verdad? Como hubiera dicho el Chavo de Ocho, la Septuaginta. La Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Cuando digo canónicos, me refiero a todos los que se aceptan como inspirados por Dios. Porque hay 7 que tiene la Biblia católica que no se aceptan como inspirados por Dios. Se llaman los apócrifos o deuterocanónicos. Pero ese no es el punto. El punto es que se tradujeron de hebreo a griego. Esa traducción se llama la Septuaginta. Ya cuando se traduce la Biblia de hebreo a griego, hacía muchísimo tiempo que no se invocaba el nombre de Dios propio. Se le decía Adonai o Elohim o El Shaddai. ¿Ok? Entonces, para los traductores griegos respetar esa tradición, ellos no tradujeron el nombre Yahweh de hebreo a griego. Lo tradujeron como Adonai, Señor. Y la palabra Señor en griego es Kyrios. Kyrios. Vaya conmigo. El nombre personal de Dios, Yahweh, se tradujo al griego como Kyrios, Señor. Por lo tanto, cuando, y posiblemente hay muchas de las Biblias modernas que ustedes tengan, cuando se habla de Jehová,
usted va a ver Señor con letras mayúsculas todo. Porque eso es lo que hicieron los traductores al griego. En vez de decir Jehová o Yahweh, le decían Kyrios, Señor. ¿Vaya conmigo? Cuando empezó la proclamación del Evangelio, tan pronto Jesús resucitó, la iglesia empezó a proclamar esta proclamación: Jesús el Mesías es el Kyrios. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Jesús el Mesías, Jesucristo, es el Kyrios, el Señor. Pero como nosotros lo utilizamos tan comúnmente, no entendemos qué es lo que originalmente la iglesia primitiva estaba diciendo. Jesús el Mesías es Yahweh. Eso es lo que significa Jesucristo es el Señor. Literalmente, cuando los judíos de Jerusalén empezaron a escuchar la proclamación del Evangelio por la iglesia primitiva y los apóstoles empezaron a decir: Jesús el Mesías es el Kyrios, el Señor. Lo que ellos estaban diciendo es: Jesús el Mesías es Yahweh. Eso es lo que escuchaban los hebreos. Eso es lo que escuchaban los judíos. Así que de ahora en adelante, cuando usted diga Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, entienda que lo que Pablo estaba diciendo y lo que los apóstoles estaban diciendo y lo que la iglesia decía era: Jesús el Mesías es Yahweh. Así que de ahora en adelante, cuando usted diga Jesucristo es el Señor, sepa que usted está dándole la más alta proclamación que se le puede dar a Jesús. Él es Yahweh. Él es el Dios. Amén. Así que terminamos por hoy y terminamos temprano. Qué bendición.